Mi nuera me dijo que era una vieja loca que olía a muerte. El aire se me cortó cuando escuché esas palabras salir de su boca. Nunca pensé que el corazón pudiera romperse físicamente hasta que esa tarde, parada detrás de la puerta de 1900, la cocina, mi mundo se desplomó como un castillo de naipes mojado por la lluvia. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Eulalia Gómez Herrera. Tengo 73 años y he vivido toda mi vida aquí, en Guadalajara, en la misma casa de la colonia americana donde crié a mis 3 hijos sola después de que mi marido nos dejara cuando el menor apenas gateaba. Esta casa de adobe y tejas rojas, con su patio lleno de bugambilias moradas y su cocina que siempre huele a canela y café de olla, ha sido mi refugio, mi fortaleza, mi identidad misma durante casi 4 décadas. Las mañanas siempre comenzaban, igual. Me levantaba a las 5:30 antes de que el sol pintara de naranja los cerros que abrazan nuestra ciudad. Me ponía mi bata de algodón floreada, la misma que compré en el mercado de San Juan de Dios hace 15 años. Me trenzaba, el cabello que ya más blanco que negro, y preparaba café en mi cafetera de peltre abollada, que suena como campanitas cuando hierve el agua. El aroma del café recién molido se mezclaba con el olor de las tortillas que calentaba en el comal de barro, ese que heredé de mi madre y que tiene manchas oscuras que cuentan la historia de miles de comidas preparadas con amor. Durante años, esa rutina incluyó prepararles desayuno a mis hijos cuando venían a visitarme los domingos. Raúl, mi hijo del medio, llegaba con Claudia, su esposa desde hace 8 años, y mis 2 nietos. Sebastián, de 12 años, y la pequeña Sofía, de 6. Yo me levantaba aún más temprano esos días, ponía la mesa buena, la de talavera azul y blanco que guardaba para ocasiones especiales, preparaba chilaquiles rojos con crema y queso fresco, cortaba fruta de temporada en platitos individuales, y hasta horneaba conchas que compraba la masa en la panadería de Don Chema. Pero algo cambió hace 6 meses. No puedo señalar exactamente cuándo comenzó, pero fue como cuando una maceta se agrieta por dentro. Al principio no se ve nada, pero el daño ya está ahí, extendiéndose lentamente hasta que toda la estructura se desmorona. Claudia Arrieta. Así se apellida de soltera, aunque nunca deja que se me olvide que ahora es Claudia Gómez Arrieta, licenciada en Administración de Empresas, llegó a nuestra familia como una ráfaga de aire moderno. Tenía 28 años cuando se casó con mi Raúl. Vestía siempre de marcas que yo no sabía pronunciar. Manejaba un auto último modelo que relucía como espejo bajo el sol y hablaba de proyectos de inversión y networking con una seguridad que a mí me intimidaba, pero que creía que era buena para mi hijo. Al principio pensé que sus comentarios eran solo nerviosismo de nuera nueva. ¡Ay, doña Eulalia! ¡Qué rica cocina usted! Pero nosotros estamos tratando de comer más saludable. Ya sabe, menos carbohidratos. Me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes cuando yo llegaba con un molcajete lleno de salsa roja y tortillas recién hechas. O cuando veía que yo había limpiado su casa mientras ellos trabajaban. Gracias, pero no se moleste. Nosotros tenemos una muchacha que viene los martes. Aunque yo sabía que mentía porque Raúl me había dicho que andaban justos de dinero. Pero esa tarde de marzo, cuando llegué a su casa en la colonia Providencia, una de esas casas nuevas de fraccionamiento, todas iguales con sus fachadas beige y sus jardincitos perfectos que parecen de revista, algo en el aire me advirtió que algo malo iba a pasar. Había ido a cuidar a los niños porque Claudia tenía junta hasta tarde y Raúl se había quedado en la oficina terminando unos reportes. Los pequeños estaban haciendo tarea en sus cuartos y yo había decidido lavar los trastes que se habían acumulado en el fregadero porque no podía haber desorden sin hacer algo al respecto. Estaba tallando una cazuela con la esponja amarilla que tenían junto al jabón cuando escuché que se abrió la puerta principal. Claudia había llegado más temprano de lo esperado, hablando por teléfono. Su voz resonaba en la sala de estar que estaba justo al lado de la cocina, separada solo por una barra de granito artificial. Al principio no presté atención. Estaba concentrada en quitar los restos pegados de comida, pero poco a poco sus palabras se fueron filtrando en mi conciencia como gotas de veneno. No, mamá, en serio ya no aguanto más.
decía con esa voz nasal que ponía cuando estaba molesta. La vieja esa se aparece aquí como si fuera su casa. Hoy llegué y ya estaba otra vez lavando trastes, moviéndome las cosas del lugar, dejando todo con olor a su perfume barato. Se me congeló la sangre. ¿La vieja esa? ¿Se refería a mí? Dejé la cazuela en el fregadero muy despacio, tratando de no hacer ruido, y me quedé inmóvil como una estatua de sal. Claro que se lo he dicho a Raúl 1000 veces, pero él no entiende. Es su mamá, dice. Su mamá. Como si eso fuera pretexto. Para que ande de entrometida en nuestra vida, continuó. Y yo podía escuchar que se estaba quitando los tacones porque hacían ese sonido seco contra el piso de loseta. Ayer llegó con unos tamales que olían a manteca rancia. Los tuve que tirar cuando se fue porque los niños iban a agarrar diarrea. Mis tamales. Los tamales que me había levantado a las 4 de la mañana a preparar, remojando las hojas de maíz, moliendo el nixtamal, guisando la carne de cerdo con chile ancho hasta que se deshiciera de lo suave. Los tamales que había envuelto uno por uno pensando en las caritas de mis nietos cuando los probaran. Los había tirado. Y lo peor no es eso, mamá. Lo peor es que está empezando a chochear. El otro día me preguntó 3 veces lo mismo sobre el horario de clases de Sofía. Y se le olvida dónde pone las cosas. Ayer estuvo buscando sus lentes durante media hora y los tenía puestos. La esponja se me resbaló de las manos y cayó al piso con un ruido sordo. Me agaché a recogerla sintiendo que las piernas me temblaban, no de la edad, sino del shock, porque lo que había dicho no era cierto. Yo no estaba chocheando. Había preguntado varias veces sobre el horario, porque Claudia me había dado información diferente cada vez. Primero me dijo que Sofía salía a las 2, luego que a las 3, luego que los viernes salía a las 12. ¿Y mis lentes? Bueno, sí me pasa a veces, pero a todo el mundo le pasa. Incluso a ella la he visto buscando las llaves cuando las tiene en la mano. Pero seguía hablando, y cada palabra era como una puñalada en el pecho. Lo que me da más coraje es que Raúl no ve lo que yo veo. Esa mujer nos está manipulando, se hace la víctima, la pobrecita viuda que crió a sus hijos solita. Pero yo sé que quiere controlarnos, quiere que dependamos de ella para que nunca podamos liberarnos. ¿Liberarse? ¿Liberarse de mí? De la mujer que había criado a su marido con amor, que había trabajado doble turno en la fábrica textil para darle estudios, que había vendido mi anillo de compromiso para pagarle la universidad, de la abuela que cuidaba a sus hijos gratis cuando ellos tenían juntas importantes. Mira, mamá, ya tomé una decisión, continuó Claudia, y su voz se puso más dura, más fría. Voy a hablar con Raúl esta noche. O pone límites con su madre, o voy a tener que tomar medidas más drásticas. Estoy harta de sentirme como una extraña en mi propia casa por culpa de esa vieja entrometida. Ahí estaba, la palabra que había estado evitando pensar, pero que llevaba meses sintiendo en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa forzada. Vieja. No Eulalia, no doña Eulalia, no abuela. Vieja, como si mis 73 años fueran una enfermedad contagiosa, como si mi experiencia de vida fuera una molestia, como si mi amor de madre y abuela fuera una invasión. Colgó el teléfono y yo seguía ahí, parada junto al fregadero, con la esponja en la mano y el corazón haciéndome tanto ruido que pensé que ella lo iba a escuchar. Sebastián gritó desde su cuarto preguntando si podía bajar por un vaso de agua, y ese sonido me devolvió a la realidad. Me sequé las manos rápidamente con el trapo de cocina, uno bordado con girasoles que yo le había regalado el año 1900 pasado. Agarré mi bolsa de la mesa del comedor y me dirigí hacia la puerta principal. ¿Ya se va, abuela?, preguntó Sofía desde las escaleras, con su carita pecosa asomándose entre los barrotes. Llevaba puesta una pijama de unicornios que yo le había comprado en su cumpleaños y tenía el cabello revuelto de tanto estudiar. Sí, mi amor, le dije con la voz quebrada, pero tratando de sonar normal. Tu mamá ya llegó. Mañana nos vemos. ¿Sí? Claudia apareció en la sala justo cuando yo estaba abriendo la puerta. Se veía sorprendida, como si no hubiera esperado que yo estuviera ahí todavía. Ay, doña Eulalia, no la vi. ¿Ya se va? La miré a los ojos.
esos ojos verdes que ahora me parecían fríos como el hielo, y por primera vez en mi vida no supe qué decir. ¿Cómo le contestas a alguien que acabas de escuchar hablando de ti como si fueras su peor enemiga? ¿Cómo respondes cuando descubres que todo el cariño que creías sentir de tu nuera era puro teatro? Sí, murmuré. Gracias por dejarme cuidar a los niños. Me fui sin decir más nada. Caminé hasta la parada del camión, sintiendo que cada paso me pesaba como si tuviera piedras en los zapatos. El sol se estaba poniendo y el cielo se veía de ese color rosa mexicano que normalmente me llenaba de paz, pero esa tarde solo me recordaba que otro día de mi vida había terminado, y este había terminado mal. En el camión de regreso, sentada, junto a una ventanilla sucia donde alguien había escrito Ana Plas Luis Quatrever con el dedo, traté de entender qué había hecho mal, dónde me había equivocado, en qué momento había dejado de ser la abuela amorosa para convertirme en la vieja entrometida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora de mimbre hasta que amaneció, viendo cómo la luz del alba se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había tejido hace 20 años. En mis manos tenía una taza de té de manzanilla que se había enfriado hace horas, pero no podía soltarla. Era como si necesitara aferrarme a algo tangible mientras mi mundo se desmoronaba, por dentro. Las palabras de Claudia daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Vieja entrometida, se hace la víctima, nos está manipulando. Cada frase era como una bofetada que me quemaba la cara. ¿Manipulando? ¿Yo? Si supiera todo lo que he hecho por esa familia, todo lo que he dado sin pedir nada a cambio. Me levanté de la mecedora con las piernas entumidas y caminé hasta el ropero de cedro, donde guardo mis recuerdos más preciados. Con manos temblorosas abrí la gaveta de abajo y saqué una caja de zapatos forrada con papel de china rosa. Adentro están todas las facturas, todos los recibos, todas las pruebas de los sacrificios que he hecho por Raúl y su familia durante estos 8 años. El primer papel que toqué fue el recibo del enganche de su casa. 40,000 pesos que saqué de mis ahorros de toda la vida, del dinero que había guardado vendiendo quesadillas en el tianguis de los sábados durante 15 años. Es solo un préstamo, mamá, me había dicho Raúl con lágrimas en los ojos cuando el banco Le Jacinto negó el crédito porque no tenía historial crediticio suficiente. Te lo voy a pagar en 2 años, te lo juro por mis hijos. Eso fue hace 8 años. Nunca me devolvió ni un peso. Debajo estaba la factura del hospital cuando nació Sofía. 18,000 pesos porque tuvieron complicaciones en el parto y Claudia necesitó cesárea de emergencia. Su seguro médico no cubría todo y Raúl acababa de cambiar de trabajo. Mamá, tú sabes que si tuviéramos el dinero no te pediríamos nada, me había suplicado por teléfono desde el hospital, con la voz quebrada por la preocupación. Es mi nieta. No puedo dejar que nazca con problemas por falta de dinero. Yo vendí mi televisión, mi lavadora nueva, hasta el juego de sala que había comprado a meses sin intereses trabajando de intendente en una escuela privada. Todo se fue para que mi nieta naciera bien, y cuando fui a conocerla al hospital, Claudia me recibió con una sonrisa forzada y me dijo: «Gracias por el apoyo, doña Eulalia. Algún día se lo vamos a compensar». Nunca mencionaron el dinero otra vez. Las facturas siguieron apareciendo como fantasmas del pasado. La colegiatura de la escuela privada de Sebastián, cuando reprobó segundo de primaria y necesitaba clases de regularización, 15,000 pesos por trimestre durante un año entero. Es que el niño es muy inteligente, pero necesita atención personalizada, me había explicado Claudia en su cocina mientras tomábamos café. Nosotros sabemos que usted no está obligada, pero es que no queremos que nuestro hijo se quede atrás. Yo trabajé doble turno durante 6 meses, limpiando oficinas de noche después de mi trabajo de día, para pagar esa escuela. Mis rodillas empezaron a dolerme tanto que tenía que tomar pastillas para el dolor, pero cada vez que veía las calificaciones de Sebastián mejorando, sentía que valía la pena. Ahí estaba también el recibo de la reparación del carro de 1817. Raúl cuando chocó hace 3 años. El seguro no cubría todo porque había sido su culpa y necesitaban 25,000 pesos para arreglarlo. Sin carro no puedo trabajar, mamá.
me había dicho con esa cara de niño regañado que ponía desde pequeño cuando había hecho algo mal. Claudia dice que podríamos pedir un préstamo, pero los intereses están altísimos. Yo había empeñado las joyas de mi mamá, las únicas cosas de valor que me quedaban de ella, para darle ese dinero. El anillo de oro con una piedrita verde que mi mamá había heredado de su abuela, los aretes de perla que se ponía para ir a misa los domingos, el dije de la Virgen de Guadalupe que nunca se quitaba. Todo se quedó en el Monte de Piedad para que mi hijo pudiera seguir trabajando. Cuando fui a visitarlos una semana después, Claudia estrenaba zapatos nuevos de marca y hablaba de unas vacaciones en Puerto Vallarta que estaban planeando. Necesitamos descansar después de tanto estrés, me dijo mientras se acomodaba el cabello con gestos estudiados. Raúl ha trabajado tanto últimamente, pero lo que más me dolía no eran los gastos grandes. Eran las pequeñas humillaciones diarias que se habían vuelto rutina sin que yo me diera cuenta, como cuando llegaba a su casa con la despensa del mes, cereales, leche, frutas, verduras, todo lo que veía que les hacía falta. Y Claudia revisaba cada producto con cara de fastidio. «Ay, doña Eulalia, este jabón me da alergia a los niños. Esta marca de atún no nos gusta. ¿Por qué compró tantos jitomates? Nosotros no comemos tanto jitomate». Nunca un gracias completo. Siempre había un pero, una crítica, una forma de hacerme sentir que hasta mis regalos eran inadecuados. O cuando me ofrecía a cuidar a los niños para que ellos salieran solos, y Claudia suspiraba como si le estuviera pidiendo un favor imposible. «Bueno, si usted insiste, pero que no se acuesten tarde, ¿eh? Y que no coman dulces después de las 6 porque luego no duermen». Como si yo no hubiera criado a 3 hijos y supiera perfectamente cómo cuidar niños. La vez que más me dolió fue el Día de las Madres del año pasado. Yo había preparado una comida especial para toda la familia, mis 3 hijos, sus esposas, todos los nietos. Me levanté a las 5 de la mañana a hacer mole poblano desde cero, moliendo los chiles en el metate, tostando las especias una por una, batiendo el chocolate hasta que quedó sedoso y brillante. Puse la mesa con mi vajilla buena, corté flores de mi jardín para hacer centro de mesa, até globos en las sillas. Todos llegaron puntuales menos Raúl y su familia. A las 3 de la tarde me marcó por teléfono. «Mamá, se nos complicó. Claudia amaneció con migraña y los niños tienen tarea. ¿Podemos ir mañana?». Al día siguiente tampoco fueron. Me enteré por Facebook que habían ido a un restaurante de lujo a celebrar con la mamá de Claudia. Las fotos los mostraban sonrientes, elegantes, brindando con copas de vino. El pie de foto decía: «Celebrando a la mejor suegra del mundo con la familia completa». Yo comí mi mole sola durante 3 días hasta que se echó a perder. Pero quizás el recuerdo que más me partía el corazón era de hace 2 meses, cuando me enfermé de gripa y tuve fiebre durante 4 días. No era nada grave, pero a mi edad cualquier cosa puede complicarse, y yo vivía sola. Le marqué a Raúl para decirle que me sentía muy mal, que tal vez necesitaba que alguien me llevara al doctor. «¿No puedes esperar hasta mañana, mamá? Es que hoy Claudia tiene una junta muy importante y yo tengo que cuidar a los niños», me contestó con voz cansada, como si mi enfermedad fuera una inconveniencia más en su lista de pendientes. «¿Y mañana puedes venir?», le pregunté con la voz ronca por la fiebre. «A ver cómo nos organizamos. Te marco después». No me marcó. Fueron mis vecinas, doña Carmen y doña Rosa, quienes se dieron cuenta de que no había salido de mi casa en 3 días y vinieron a tocar la puerta. Ellas me llevaron al doctor, me compraron las medicinas, me trajeron caldito de pollo. 2 señoras de 70 y tantos años que apenas me conocían hicieron lo que mi propio hijo no quiso hacer. Cuando finalmente Raúl vino a verme, 5 días después, ya estaba completamente recuperada. Llegó con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores marchitas que probablemente había comprado en el semáforo de la esquina. «¿Ya estás mejor, mamá?». «Claudia me dijo que te trajera estas flores. Dice que le da mucha pena no haber podido venir, pero ya sabes cómo es con los gérmenes». Las flores se murieron al día siguiente, como mi esperanza de que mi hijo realmente se preocupara por mí. Sentada ahí en mi mecedora, con todos esos papeles y recuerdos esparcidos en mi regazo,
Me di cuenta de algo que había estado negando durante años. Yo no era la abuela querida que visitaba a una familia amorosa. Yo era la billetera de emergencia, la niñera gratis, la señora que resolvía problemas cuando a ellos se les complicaba la vida. Y lo peor de todo era que Raúl sabía exactamente lo que estaba pasando. Había escuchado los comentarios despectivos de su esposa, había visto cómo me trataba, había sido testigo silencioso de cada humillación pequeña y cada desplante. Y nunca, ni una sola vez, había salido en mi defensa. Cuando me casé hace 45 años, mi mamá me dijo algo que nunca entendí hasta esa noche. Hija, el amor que das sin que te lo pidan se vuelve carga. Y las cargas, tarde o temprano, la gente las quiere tirar. El sol ya estaba saliendo completamente cuando finalmente guardé todos los papeles de vuelta en la caja. Mis dedos tocaron algo más en el fondo. Una foto de Navidad del año pasado, donde estamos todos juntos frente al árbol. Yo estoy en el centro, rodeada de mi familia, sonriendo con esa sonrisa que ahora me parecía tan ingenua, tan esperanzada. En la foto, Claudia tiene su mano sobre mi hombro, pero puedo ver en sus ojos esa mirada que ahora reconozco. No era cariño, era tolerancia. Estaba tolerando a la vieja entrometida por el bien de las apariencias navideñas. Por primera vez en mi vida, me permití pensar una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Qué pasaría si ya no estuviera ahí para resolverles la vida? ¿Qué pasaría si la siguiente vez que me pidieran dinero, o que necesitaran niñera, o que tuvieran una emergencia, yo simplemente dijera que no? La idea me daba tanto miedo que me temblaron las manos. Porque si yo no era útil para ellos, ¿qué era? ¿Quién era Eulalia Gómez sin su papel de madre sacrificada y abuela servicial? Pero mientras guardaba la foto, una parte pequeña de mí, una parte que había estado dormida durante años, comenzó a despertar. Y esa parte me susurró algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Tal vez sea hora de averiguarlo. Los días después de esa revelación comenzaron a pasar como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal empañado. Todo lo que antes me parecía normal, ahora lo veía con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de mi familia se había vuelto sospechoso. Era como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro donde yo había estado viviendo, y ahora podía ver claramente todas las cucarachas corriendo por las esquinas. El primer golpe llegó 3 días después, un jueves por la tarde, cuando sonó mi teléfono. Era Sebastián, mi nieto de 12 años. Abuela, ¿puedes venir a recogerme a la escuela? Mi mamá dice que se le olvidó y está en el salón de belleza. Por supuesto que fui. Tomé 2 camiones hasta su colegio en 1903, la colonia del Valle, cargando en mi bolsa de mandado las galletas de avena que había hecho esa mañana pensando en él. Cuando llegué, Sebastián estaba solo en la puerta, cargando su mochila pesada y con cara de tristeza. Todos sus compañeros ya se habían ido. ¿Cuánto tiempo llevas esperando, mi amor?, le pregunté mientras lo abrazaba. Como 1 hora, abue. La maestra ya se quería ir, pero no me podía dejar solo. 1 hora. Mi nieto de 12 años esperando solo en la escuela porque su mamá prefirió ir al salón de belleza antes que cumplir sus obligaciones de madre. Sentí que la sangre me hervía, pero no dije nada. Nunca decía nada. En el camión de regreso, Sebastián me contó cosas que me partieron el corazón, que en su casa siempre había gritos, que su papá llegaba muy tarde y cansado, que su mamá se la pasaba en el teléfono hablando mal de todo el mundo. Ayer escuché que le decía a una amiga que tú eras muy fastidiosa, me dijo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Yo le dije que no era cierto, que tú eras la mejor abuela del mundo, pero me dijo que me callara. Tuve que morderme la lengua para no llorar ahí mismo en el transporte público, mi propio nieto defendiéndome mientras su madre me destruía con palabras. ¿Qué clase de veneno le estaba metiendo Claudia en la cabeza a mis nietos sobre mí? Cuando llegamos a su casa, Claudia estaba ahí con el cabello recién peinado, las uñas pintadas de rojo brillante, viendo televisión en la sala como si nada hubiera pasado. «Ay, gracias, doña Eulalia», me dijo sin levantarse del sillón, sin apartar los ojos de su programa. Se me fue el tiempo en el salón. Usted sabe cómo son estas cosas de mujeres.
¿Cosas de mujeres? Yo también era mujer y jamás había abandonado a mis hijos por ir al salón. Pero me tragué las palabras, como siempre, sonreí como siempre y me fui como siempre. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Ser la abuela conveniente que aparecía cuando me necesitaban y desaparecía cuando estorbaba. Pero las humillaciones comenzaron a llegar más seguido, como si Claudia hubiera decidido que ya no necesitaba disimular tanto su desprecio hacia mí. Una semana después fue el cumpleaños de Sofía, 6 añitos, mi nieta preciosa. Yo había estado preparando su regalo durante un mes, un vestido rosa con encajes que había cosido a mano, punto por punto. En las noches después de trabajar, había comprado la tela más bonita que encontré en el mercado de San Juan de Dios, encajes importados, listones de satín. Mis ojos ya no eran los de antes, pero me puse mis lentes más fuertes y trabajé hasta muy tarde cada noche para que quedara perfecto. Llegué a la fiesta con mi vestido envuelto en papel de china morado y mi corazón lleno de ilusión. La casa estaba decorada con globos dorados y rosados. Había mesa de dulces, payaso, todos los compañeritos de Sofía corriendo por el jardín. Me acerqué a mi nieta y le entregué mi regalo. ¡Un vestido, abuela!, gritó Sofía con emoción cuando lo desenvolvió. Se lo puso encima de su ropa y empezó a dar vueltas. «Mira, mamá, qué bonito». Claudia se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tocó la tela con la punta de los dedos como si fuera algo sucio. «Ay, sí, muy artesanal», dijo, con un tono que hizo que se me encogiera el estómago. «Sofía, guárdalo bien para ocasiones especiales». Ocasiones especiales. En código eso significaba, para que nunca te lo pongas. Pero lo peor vino después, cuando escuché a Claudia hablando con las otras mamás junto a la mesa de dulces. «Mi suegra tiene muy buenas intenciones», les decía con esa voz falsamente, dulce que usaba cuando quería parecer la nuera comprensiva, pero ya no está en edad de estas cosas. Miren nada más ese vestido, parece de los años 80. Pobrecita, ya no se da cuenta de que los tiempos cambiaron. Las otras señoras asintieron con esa sonrisa incómoda que ponen las personas cuando no saben qué contestar a un comentario tan cruel. Yo me quedé parada detrás de una columna, con mi plato de pastel a medio comer, sintiendo cómo mis 73 años me caían encima. Como una losa de concreto. ¿Artesanal? ¿Fuera de época? ¿Ya no estoy en edad de hacer vestidos para mi nieta? Ese vestido me había tomado 40 horas de trabajo. 40 horas de amor punto por punto, de ilusión hilo por hilo. Y ella lo había destrozado en 30 segundos. Pero la gota que derramó el vaso llegó 2 semanas después, en una tarde de viernes que jamás voy a olvidar. Había ido a su casa porque Raúl me había llamado en la mañana diciendo que Claudia estaba enferma del estómago y necesitaba que alguien cuidara a los niños mientras él trabajaba. «Solo, por hoy, mamá. Claudia está muy mal y no puede levantarse de la cama». Por supuesto que fui. Llegué con una olla de caldo de pollo que había hecho especialmente para ella, pensando que le iba a caer bien al estómago. También llevé té de manzanilla y unas galletas saladas. Cuando toqué la puerta, me abrió Claudia. Pero no estaba enferma. Estaba completamente arreglada, con maquillaje, tacones, vestido nuevo. Detrás de ella, pude ver que tenía visita. 2 amigas igual de elegantes que ella, sentadas en la sala con copas de vino en la mano y botanas gourmet en la mesa de centro. «¡Ay, doña Eulalia!», exclamó como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué hace aquí?». Raúl me dijo que estaba enferma, que necesitaba que cuidara a los niños. Le contesté confundida, cargando mi olla de caldo y sintiéndome completamente fuera de lugar con mi ropa sencilla y mis zapatos gastados. «¿Enferma? No, para nada. Creo que hubo un malentendido». Se rió con esa risita nerviosa que ponía cuando mentía. «Los niños están bien. Están viendo televisión en sus cuartos. Yo estoy... tengo visitas». Una de sus amigas se acercó curiosa. «¿Quién es, Chloe?». «Es mi suegra», dijo Claudia con un tono que me hizo sentir como un insecto. «La mamá de Raúl». La otra mujer me miró de arriba abajo como evaluando mi ropa, mi edad, mi presencia ahí. «Ah, qué linda»,
¿Ya se iba? Era una pregunta, pero sonaba más como una orden. Yo traje caldo para usted, le dije a Claudia levantando la olla. Raúl me dijo, ay, sí, gracias, pero ya no lo necesito. ¿Verdad que no, girls? Les dijo a sus amigas, y las tres se rieron con esa risa falsa y metálica que usan las mujeres cuando quieren excluir a alguien. Me quedé parada en la puerta como una idiota, cargando mi caldo que había hecho con tanto amor, sintiendo la mirada de burla de esas tres mujeres que me veían como una vieja estúpida que había caído en una mentira. Bueno, pues, me voy, murmuré. Sí, mejor. Gracias por venir. Claudia ya estaba cerrando la puerta antes de que yo terminara de bajar el primer escalón. Caminé hasta la parada del camión con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. No era solo la mentira, no era solo la humillación frente a sus amigas, era la comprensión terrible y clara de que mi hijo y mi nuera me habían usado como excusa, me habían convertido en su coartada, me habían mentido para deshacerse de mí. Raúl mío, había mentido. Mi propio hijo me había mentido en mi cara para que yo llegara hasta su casa cargando comida como una tonta, solo para que su esposa pudiera humillarme frente a sus amigas. ¿Cuántas veces había pasado eso? ¿Cuántas veces habían planeado, juntos, formas de usarme y después deshacerse de mí? En el camión, una señora mayor que iba sentada a mi lado me vio llorar y me ofreció un pañuelo desechable. ¿Está bien, señora?, me preguntó con genuina preocupación. Sí, le mentí. Solo es que a veces uno se da cuenta de cosas que no quería saber. Ella asintió como si entendiera perfectamente. La verdad duele, pero es mejor saberla que vivir en el engaño. Esa noche, sentada en mi cocina con la olla de caldo todavía llena frente a mí, tomé una decisión que me asustó tanto como me liberó. La próxima vez que me pidieran algo, la próxima vez que me necesitaran, la próxima vez que me usaran como su salvavidas personal, yo iba a decir una palabra que no había pronunciado en 8 años de ser la nuera perfecta de Claudia y la madre conveniente de Raúl. Iba a decir no. Pero primero tenía que entender exactamente qué estaba pasando. En esa casa, tenía que saber hasta dónde llegaba su desprecio hacia mí. Tenía que conocer la verdad completa, por dolorosa que fuera. Porque algo me decía que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. La decisión de averiguar la verdad me mantuvo despierta durante 3 noches seguidas. Me la pasaba dando vueltas en mi cama, escuchando el tic-tac del reloj de pared que había sido de mi mamá, preguntándome si realmente quería saber hasta dónde llegaba el desprecio de mi familia hacia mí. Hay verdades que una vez que las conoces, ya no puedes hacer como que no existen. Son como manchas de aceite en la ropa blanca, por más que las talles, siempre queda la sombra. El destino me dio la respuesta un martes por la mañana, cuando recibí una llamada inesperada. ¿Doña Eulalia? Habla Rocío Delgado. Soy mesera del Café La Parroquia. Ahí por la Minerva. La voz sonaba nerviosa, como si estuviera cometiendo una travesura. Disculpe que la moleste, pero conseguí su teléfono con doña Carmen, su vecina. Es que necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Rocío. No conocía a ninguna Rocío, pero algo en su tono me hizo sentir que debía escucharla. Quedamos de vernos esa misma tarde en el Parque Alcalde, cerca de la fuente principal. Me va a reconocer porque voy a llevar un suéter verde y una bolsa café, me dijo, y usted no se preocupe por nada, solo es que creo que hay cosas que debe saber. Llegué al parque 15 minutos antes de la cita, con los nervios de punta y sin saber qué esperar. Me senté en una banca bajo la sombra de un fresno, viendo pasar a las familias que paseaban con sus niños, las parejas de novios tomados de la mano, los viejitos como yo que alimentaban palomas con migajas de pan. Todo se veía tan normal, tan pacífico, que por un momento pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez mi imaginación me estaba jugando trucos y las cosas no eran tan malas como creía. Rocío resultó ser una mujer de unos 40 años, con cara honesta y manos trabajadas que hablaban de una vida de esfuerzo. Se sentó a mi lado con cuidado, como si fuera a darme una noticia médica grave.
Doña Eulalia, no sé si hago bien en decirle esto, pero mi conciencia no me deja en paz. Comenzó retorciendo la correa de su bolsa entre los dedos. Usted es la mamá del licenciado Raúl Gómez, ¿verdad? ¿El que está casado con la señora Claudia? Asentí sin decir nada, sintiendo que el estómago se me hacía un nudo. Es que ellos van seguido al café donde trabajo. Siempre piden la mesa del rincón, la que está más apartada. Y yo, bueno, una no quiere oír, pero a veces no se puede evitar escuchar las conversaciones de los clientes. Se detuvo como si estuviera reuniendo valor para continuar. ¿Qué? ¿Ha escuchado? Le pregunté con la voz quebrada. Cosas muy feas sobre usted, señora. Muy feas. Rocío me miró con esos ojos llenos de pena que pone la gente cuando va a decirte que alguien se murió. La señora Claudia, perdóneme que se lo diga así de directo, pero habla de usted como si fuera su peor enemiga. Y lo más triste es que su hijo, pues su hijo no la defiende. Las palabras me cayeron como piedras en el pecho, pero necesitaba saber más. ¿Qué clase de cosas? Rocío respiró hondo antes de continuar. Hace como un mes los escuché hablando de que usted les había prestado dinero para no sé qué. El licenciado Raúl decía que ya era mucho lo que le debían, y la señora Claudia se rió y le dijo: «Ay, mi amor, ¿de verdad crees que esa vieja nos va a cobrar? Está tan desesperada por sentirse importante que nos va a seguir manteniendo, hasta que se muera. Y cuando se muera, la casa va a ser tuya de todas formas». Se me cortó la respiración. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago y todo el aire se hubiera salido de mis pulmones de golpe. «Siga, por favor», murmuré. También la escuché decir que usted era muy conveniente para cuidar a los niños gratis, pero que ya se estaba volviendo muy entrometida. Que estaba planeando... Perdóneme, doña Eulalia, pero esto va a dolerle mucho. Estaba planeando convencer a su hijo de que la internaran en un asilo. El mundo se detuvo. Los sonidos del parque se volvieron un zumbido lejano. Las familias felices, las parejas enamoradas, los niños corriendo, todo se volvió borroso como si estuviera viendo la vida a través del agua. ¿Un asilo?, repetí como un eco. Sí, señora, dijo que tenía un plan, que iba a empezar a decirle a la gente que usted estaba perdiendo la memoria, que se le olvidaban las cosas, que ya no podía vivir sola, y que cuando todo el mundo estuviera convencido de que usted tenía problemas mentales, iban a usar eso para justificar internarla. Rocío metió la mano en su bolsa y sacó su teléfono celular. Es más, doña Eulalia, yo grabé una de sus conversaciones. Sé que está mal, pero es que me daba tanto coraje escucharla hablar así de una señora mayor, y pensé que algún día podría necesitar pruebas. Con manos temblorosas, me mostró la pantalla de su teléfono. ¿Quiere escucharlo? No, sé de dónde saqué el valor para decir que sí. Rocío puso el volumen bajo y acercó el teléfono a mi oído. Primero se escuchó el ruido de fondo del café. Tazas chocando, conversaciones lejanas, música suave. Luego, clara como el cristal, la voz de Claudia. Ya me tiene hasta la madre esa pinche vieja. Ayer llegó con sus tamales culeros y se quedó 3 horas platicando pendejadas de cuando Raúl era niño. ¿A mí qué me importa cómo era Raúl de niño? Yo no me casé con el niño, me casé con el hombre. La voz de mi hijo más baja pero audible. Ya sabes cómo es mi mamá. Siempre ha sido muy... ¿Muy qué, Raúl? ¿Muy intensa? ¿Muy pegajosa? Es una vieja amargada que no tiene vida propia y se quiere meter en la nuestra. Y tú la dejas. Porque eres un pinche miedoso que nunca aprendió a ponerle límites. No, exageres, Claudia. ¿Que no exagere? Tu mamá viene aquí a actuar como si fuera la dueña de la casa. Mueve mis cosas, opina sobre cómo educamos a los niños, critica lo que cocinamos, y tú ahí como pendejo, sonriendo y diciéndole que sí a todo. Es mi mamá, Claudia. Es la única familia que tengo. Pues va a tener que escoger, mi amor, o ella o yo, porque yo no voy a seguir viviendo con esa sombra encima, y ya tengo un plan para solucionar el problema. ¿Qué plan? Muy fácil.
Voy a empezar a decirles a todos que tu mamá está perdiendo la cabeza, que se le olvidan las cosas, que confunde fechas, que ya no puede cuidarse sola. Al principio tú vas a defenderte, claro, porque eres bien predecible. Pero poco a poco te voy a ir convenciendo de que es verdad, y cuando ya estés convencido, vamos a buscar un asilo bonito donde la puedan cuidar. Problema resuelto. No sé, Claudia, me parece muy drástico. ¿Drástico? ¿Sabes qué es drástico, Raúl? Que una mujer de 73 años no tenga vida propia y se dedique a vivir a través de la vida de su hijo. Eso es drástico, y patético, y enfermo. Tu mamá necesita ayuda profesional, no seguir siendo una carga para nosotros. El audio se cortaba ahí. Rocío apagó su teléfono y me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, doña Eulalia. Sé que duele escuchar esto, pero tenía que saberlo. No pude hablar durante varios minutos. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado frente a mis ojos. Mi nuera no solo me despreciaba, me odiaba. Me consideraba una carga, una enfermedad, un problema que había que resolver. Y mi hijo la había escuchado planear mi destrucción y no había salido corriendo de ahí. No había colgado el teléfono. No había defendido a la mujer que lo había criado sola, que había trabajado 2 empleos para darle educación, que había vendido sus joyas para pagar sus deudas. Hay más, susurró Rocío, y yo pensé que no había nada peor que lo que ya había escuchado. La semana pasada los volví a oír. Estaban hablando de su casa. ¿Mi casa? Sí. La señora Claudia decía que cuando usted esté en el asilo, van a vender la casa para pagar las mensualidades. Que es una propiedad muy bien ubicada y que les va a dar para mantenerla internada, y además les va a sobrar para comprarse un carro nuevo. Ahí fue cuando finalmente lloré. Lloré como no había llorado desde el día que enterré a mi mamá. Lloré por todos los años que había perdido queriendo a gente que me veía como un estorbo. Lloré por mi casa, mi refugio, el lugar donde había criado a mis hijos y donde pensaba morir en paz. Lloré por mis nietos, que estaban creciendo, en un ambiente donde se planeaba la crueldad como si fuera algo normal. Lloré por mi hijo, que había elegido a una mujer que planeaba destruir a su propia madre. Rocío me abrazó como si fuera su propia mamá, ahí en esa banca del parque, mientras las familias felices seguían paseando a nuestro alrededor sin saber que mi mundo se estaba acabando a unos metros de distancia. ¿Por qué me dice todo esto?, le pregunté cuando pude hablar otra vez. ¿Por qué se mete en problemas por mí? Porque yo también tengo mamá, doña Eulalia, y porque hay cosas que están mal, aunque la gente las haga como si fueran normales. Y porque usted parece una buena persona que no se merece que la traten así. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato, viendo el atardecer pintar el cielo de Guadalajara con esos colores rosa y naranja que siempre me habían dado paz. Pero esa tarde, ni siquiera la belleza del cielo podía calmar el huracán que se había desatado en mi pecho. ¿Qué va a hacer doña Eulalia?, me preguntó Rocío finalmente. Era una pregunta que yo me había estado haciendo desde que empezó toda esta pesadilla. Pero ahora, con la verdad completa frente a mí, con pruebas de la conspiración que se había tejido a mis espaldas, con la confirmación de que mi propia familia me había convertido en su enemiga, solo había una respuesta posible. Voy a luchar, le dije con una voz que no reconocí como mía. Van a descubrir que esta vieja todavía tiene dientes. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en mi cocina hasta que amaneció, con una taza de café frío entre las manos y la grabación de Rocío reproduciéndose una y otra vez en mi cabeza como una canción maldita que no podía dejar de escuchar. Cada palabra dentó y sotisintosió. Claudia se había grabado a fuego en mi memoria. Pinche vieja. Carga. Problema que resolver. Pero lo que más me dolía era la voz de mi hijo, tan pasiva, tan cobarde, aceptando que su esposa planeara destruirme como si fuera lo más natural del mundo. Al ver los primeros rayos de sol filtrarse por las cortinas de encaje, tomé una decisión, que cambiaría todo. Me levanté de la mesa, fui hasta mi ropero y saqué el vestido azul marino que había comprado para el funeral de mi comadre Esperanza hace 2 años. Me lo puse con cuidado, me peiné el cabello en un chongo elegante y me pinté los labios.
del color coral que usaba solo para ocasiones especiales. Si iba a empezar a luchar, lo haría con dignidad. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. A las 8:30 de la mañana sonó mi teléfono. Era Raúl, con esa voz urgente que ponía cuando necesitaba que yo solucionara alguno de sus problemas. Mamá, necesitamos un favor enorme, me dijo sin siquiera preguntarme cómo estaba. Claudia tiene una entrevista de trabajo muy importante a las 10 y la muchacha que cuida a los niños se enfermó. ¿Puedes venir a cuidarlos? Es solo por unas horas. Ahí estaba. El momento perfecto para pronunciar la palabra que no había dicho en 8 años. Cerré los ojos, respiré profundo y dejé que saliera. No. Hubo un silencio tan largo del otro lado de la línea que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo que no, mamá? Lo que oíste, mijo. No puedo ir. ¿Por qué no puedes? ¿Tienes algo importante que hacer? Su voz ya llevaba ese tono de irritación que usaba cuando las cosas no salían como él quería. Tengo cosas que hacer, sí. No eran mentiras. Tenía que ir al banco, tenía que hablar con un abogado, tenía que empezar a proteger lo poco que me quedaba antes de que me lo quitaran todo. ¿Qué cosas? Mamá, esto es muy importante para Claudia. Es una oportunidad de trabajo que ha estado esperando durante meses. Claudia. Todo siempre era sobre Claudia. Sus necesidades, sus oportunidades, su importancia. Como si yo fuera un objeto que se podía mover cuando les convenía y guardar en el closet cuando estorbaba. Pues que busque otra opción, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no estoy disponible. ¿Ya no estás disponible? Raúl parecía genuinamente confundido, como si la idea de que yo tuviera mi propia vida fuera un concepto imposible de entender. Mamá, ¿te sientes bien? Tú nunca me has dicho que no para cuidar a los niños. Pues ahora sí te digo que no. Y me siento perfectamente bien, gracias por preguntar. Otro silencio. Podía escuchar voces de fondo. Seguramente Claudia preguntándole, ¿qué pasaba? Mira, mamá, no sé qué te pasa, pero este no es momento para tus berrinches. Claudia necesita llegar a esa entrevista, y tú eres la única persona en la que confiamos para cuidar a los niños. ¿Berrinches? ¿Mis berrinches? Después de 8 años de estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, la primera vez que decía que no se convertía en un berrinche. Raúl, le dije con la voz más firme que pude reunir, voy a colgarte ahora. Que tengas buen día. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo cuando me estaba hablando. Y no me arrepentí. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo dejé timbrar hasta que se fue al buzón de voz. Sonó otra vez. Y otra vez. Al cuarto, timbrazo, lo desconecté de la pared. El silencio que siguió fue lo más hermoso que había escuchado en años. Me serví una taza de café fresco, me senté en mi mecedora junto a la ventana y por primera vez en décadas, pasé una mañana completa sin preocuparme por las necesidades de otras personas, sin correr a resolver crisis ajenas, sin sacrificar mi tiempo por la comodidad de mi familia. Era una sensación tan extraña que al principio me daba miedo, como si estuviera haciendo algo peligroso. Pero conforme pasaron las horas, el miedo se transformó en algo que había olvidado que existía. Libertad. A las 2 de la tarde decidí ir al centro de la ciudad. Me subí al camión que tomaba para ir a trabajar cuando era más joven y bajé en la plaza de armas como hacía cuando mis hijos eran pequeños y los llevaba a darle de comer a las palomas. Guadalajara se veía diferente cuando no tenías prisa, cuando no estabas corriendo para resolver los problemas de otros. Los edificios coloniales se veían más dorados bajo el sol de octubre, las fuentes sonaban más melodiosas, hasta la gente se veía más amable. Caminé hasta el Palacio de Gobierno y me senté en las escalinatas de piedra donde mi mamá me sentaba cuando era niña, mientras ella hacía trámites que yo no entendía. Me quedé ahí durante una hora, viendo pasar a turistas que tomaban fotos, estudiantes que corrían a clases, trabajadores que salían a almorzar. Vida normal.
gente que vivía sus propias vidas sin dedicarse a ser salvavidas emocionales de otros. Cuando regresé a mi casa al atardecer, encontré 12 llamadas perdidas en el teléfono que había vuelto a conectar. 8 de Raúl, 4 de números desconocidos que probablemente eran de Claudia. También había 3 mensajes en el buzón de voz. Puse el altavoz y escuché el primero. Era Raúl, con voz desesperada. Mamá, por favor contéstame. No sé, ¿qué te pasa? Pero Claudia perdió la entrevista. Tuvo que quedarse con los niños y llegó 2 horas tarde. Dice que va a hablar contigo después. El segundo mensaje era de Claudia, con una voz que destilaba veneno puro. Doña Eulalia. No, sé qué jueguito se trae, pero por su culpa perdí una oportunidad de trabajo muy importante. Espero que esté contenta. Vamos a hablar usted y yo muy pronto. El tercer mensaje era otra vez de Raúl, pero esta vez sonaba más confundido que molesto. Mamá, Claudia está muy alterada. Dice que usted nunca había actuado así. Yo le dije que tal vez no se sentía bien, que tal vez necesita que un doctor la revise. Por favor, llámame para que sepamos que está todo bien con usted. ¿Un doctor que me revise? Ya estaba empezando. Tal como había predicho Rocío, ya estaban sembrando la semilla de que yo tenía problemas mentales. El primer no de mi vida y ya me querían declarar loca. Pero en lugar de asustarme, eso me dio más fuerza. Porque ahora sabía exactamente lo que estaban haciendo y por qué lo hacían. Ya no era una víctima confundida que no entendía por qué la trataban mal. Era una mujer de 73 años que había descubierto la conspiración en su contra y que tenía pruebas. Esa noche, cené tranquila por primera vez en meses. Me hice quesadillas de flor de calabaza, me serví un vaso de agua fresca de Jamaica y puse música de Pedro Infante en mi radio viejo. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa por llegar a ningún lado ni ansiedad por resolver problemas. De nadie más. Después de cenar, me senté en mi sala con papel y pluma y escribí una lista de todas las cosas que necesitaba hacer para protegerme. Ir al banco a revisar mis cuentas. Hablar con un abogado sobre cómo proteger mi casa. Conseguir copias de todos mis documentos importantes. Cambiar las cerraduras de mi casa por si Raúl tenía llaves extras. Era una lista larga, pero cada punto me llenaba de determinación en lugar de miedo. Antes de irme a dormir, me paré frente al espejo de mi tocador. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma de la mañana. Seguía teniendo 73 años. Seguía teniendo arrugas y canas. Seguía siendo la misma Eulalia de siempre. Pero había algo diferente en sus ojos. Ya no tenían esa mirada de súplica, esa desesperación por agradar, esa tristeza resignada que había cargado durante tantos años. Por primera vez en décadas, me miré a los ojos y me gustó lo que vi. Hola, Eulalia, me dije a mi reflejo. Mucho gusto en conocerte otra vez. Esa noche dormí 8 horas seguidas. No me desperté pensando en qué problemas tendría que resolver al día siguiente. No me quedé despierta preocupándome por las necesidades de mi familia. No tuve pesadillas sobre asilos ni conspiraciones. Soñé que era joven otra vez y que bailaba sola en mi cocina, con la radio puesta y la libertad corriendo por mis venas como café recién hecho. Al despertar, lo primero que pensé no fue en mis obligaciones hacia otros. Lo primero que pensé fue, ¿qué quiero hacer hoy para mí? Era una pregunta que no me había hecho en más de 20 años, y descubrir que tenía una respuesta fue la sensación más hermosa del mundo. Quería seguir siendo libre, y estaba dispuesta a luchar por ello. La guerra declarada llegó el viernes por la tarde, exactamente 4 días después de mi primer no. Estaba regando mis geranios en el patio cuando escuché que tocaron la puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a tirar. No era el toque educado de las visitas normales. Era el golpeteo de alguien que venía a cobrar una deuda o a ajustar cuentas. Abrí la puerta y ahí estaba Claudia, pero no la Claudia elegante y controlada que yo conocía. Esta era una Claudia con el maquillaje corrido, el cabello despeinado y una furia en los ojos que me hizo dar un paso hacia atrás instintivamente. Detrás de ella venía Raúl, arrastrando los pies como un niño regañado sin poder mirarme a la cara. Necesitamos hablar,
me escupió Claudia, empujando la puerta y entrando a mi casa sin que la invitara. Ahora mismo. Se plantó en medio de mi sala con las manos en la cintura, como si fuera la dueña del lugar. Raúl se quedó parado junto a la puerta, viendo hacia el suelo, con las llaves del carro todavía en la mano. Siéntense, les dije con la voz más calmada que pude reunir, señalando hacia el sofá. No venimos a tomar el té, doña Eulalia, me respondió Claudia con desprecio. Venimos a que me explique qué rayos le pasa, porque desde el martes está actuando como una loca y ya estamos hartos. Loca. Ahí estaba la palabra. Tal como lo había planeado, tal como Rocío me había advertido. Pero escucharla de frente, en mi propia casa, me dolió más de lo que esperaba. No estoy loca, Claudia. Simplemente ya no estoy disponible para ustedes las 24 horas del día. ¿Ya no está disponible? Se rió con una risa amarga, que hizo eco en mi sala. Señora, usted no tiene nada más que hacer en la vida que ayudar a su familia. No trabaja, no tiene amigos, no tiene vida social. ¿Qué otra cosa puede hacer que sea más importante que cuidar a sus nietos? Cada palabra era como una bofetada, pero esta vez no me quedé callada. Puedo hacer lo que se me dé la gana, le contesté levantando la barbilla. Es mi vida. ¿Su vida? Claudia se acercó más, invadiendo mi espacio personal. ¿Cuál vida, doña Eulalia? Si usted no tiene vida, vive en esta casa vieja, sola, sin hacer nada productivo. Su única función es ser útil para nosotros. Y ahora resulta que ya no quiere ser útil. Claudia, bájale un poco, murmuró Raúl desde su rincón, pero sin convicción alguna. No, Raúl, no le bajo nada. Tu mamá nos colgó el teléfono, nos dejó plantados cuando más la necesitábamos, y ahora actúa como si fuera la dueña del mundo. O tiene problemas mentales, o se está haciendo la interesante. Y cualquiera de las dos cosas me parece inaceptable. Me senté en mi mecedora favorita, la que había sido de mi mamá, y las miré a los dos con una tranquilidad que no sabía que tenía. Claudia, creo que necesitas recordar algo importante. Esta es mi casa, y tú eres mi invitada, una invitada muy mal educada, por cierto. Su cara se puso roja como un jitomate maduro. ¿Su casa? ¿Su casa? Esta casa va a ser de Raúl cuando usted se muera, y Raúl es mi esposo, así que, técnicamente, esta casa también es mía. Técnicamente, le dije saboreando cada palabra. Esta casa es mía mientras yo esté viva, y pienso estar viva durante muchos años más. Fue entonces cuando Raúl finalmente habló, y sus palabras me dolieron más que todas, las crueldades de Claudia juntas. Mamá, te estás comportando muy raro últimamente. Claudia tiene razón. Nunca había sido así de rebelde. ¿Segura que te sientes bien? ¿No crees que deberías ver a un doctor? Mi propio hijo, el niño que había criado sola, al que había dado todo, me estaba sugiriendo que tenía problemas mentales porque había dicho no una vez en 8 años. Raúl, le dije con la voz quebrada, ¿de verdad crees que porque ya no quiero ser su sirvienta gratis, tengo problemas mentales? No eres nuestra sirvienta, mamá. Eres nuestra familia, y las familias se ayudan entre sí. ¿Se ayudan? ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí, Raúl? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba, qué necesitaba? Si me dolía algo, ¿cuándo fue la última vez que me devolviste, aunque sea un peso de todo el dinero que me has pedido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Raúl se veía como un niño regañado, y Claudia tenía esa expresión de alguien que acaba de ser descubierto en una mentira. Ah, ya veo, continuó Claudia, recuperando su veneno. Ahora resulta que llevaba la cuenta de todo lo que nos ha dado. ¿Sabe qué, doña Eulalia? Eso es lo que hacen las personas interesadas. Las personas que dan con la mano derecha y cobran con la izquierda. Interesada. Yo soy la interesada. Me levanté de mi mecedora con una energía que no sabía que tenía. Claudia, yo he pagado el enganche de tu casa, las colegiaturas, de tus hijos, tus emergencias médicas, las reparaciones de tu carro. He sido su niñera gratis durante 8 años. He cocinado, limpiado,
cuidado a sus hijos cuando ustedes querían salir solos. Y yo soy la interesada. Nadie la obligó a hacer nada de eso, me gritó. Usted lo hizo porque quiso, porque necesita sentirse importante, porque no tiene nada mejor que hacer con su tiempo. Lo hice porque los amo, le grité de vuelta, y mi voz se quebró en esa palabra. Porque pensé que ustedes también me amaban. Claro que la amamos, mamá, dijo Raúl acercándose finalmente. Pero el amor también significa saber cuándo alguien necesita ayuda, y yo creo que tú necesitas ayuda profesional. Ahí estaba, el golpe final. Mi propio hijo me estaba declarando mentalmente incompetente porque había comenzado a defenderme. ¿Sabes qué, Raúl? Le dije con una calma que me sorprendió. Tienes razón. Sí necesito ayuda. Necesito ayuda para entender cómo pude criar a un hijo tan cobarde que permite que su esposa me hable como me está hablando en mi propia casa. Raúl se puso pálido. Mamá, no hables así. ¿Por qué no? Porque duele la verdad. Eres un cobarde, Raúl, un hombre de 40 años que no puede defender a su madre porque le tiene miedo a su esposa. Ya estuvo bueno, gritó Claudia. ¿Ve lo que le digo, Raúl? Su mamá está completamente fuera de control. Una persona normal no habla así. Una persona cuerda no cambia de personalidad de la noche a la mañana. Se acercó tanto que pude oler su perfume caro mezclado con el sudor de su furia. Voy a ser muy clara con usted, doña Eulalia. O regresa a comportarse como siempre, o vamos a tener que tomar medidas para protegerla de sí misma. Hay lugares donde pueden cuidar a personas como usted. Lugares donde la van a medicar para que esté más tranquila. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Me estaba amenazando con internarme, tal como había escuchado en la grabación de Rocío. Pero escucharlo planeado y escucharlo como amenaza directa eran dos cosas completamente diferentes. Fuera de mi casa, les dije con una voz que salió desde lo más profundo de mi ser. Ahora mismo. Mamá, empezó Raúl. Fuera de mi casa, repetí más fuerte. Los dos, y no regresen hasta que vengan con respeto. O mejor aún, no regresen. Claudia sonrió con una sonrisa que me heló la sangre. No se preocupe, doña Eulalia. No vamos a regresar, pero sí van a venir otras personas, personas que la van a evaluar, personas que van a determinar si usted puede seguir viviendo sola o si necesita supervisión. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Y cuando eso pase, cuando esté en el lugar que le corresponde, no vuelva a llorar diciendo que no la avisamos. Le estamos dando la oportunidad de recapacitar. Si no la toma, las consecuencias son suyas. Se fueron dejando la puerta abierta, como si ni siquiera valiera la pena cerrarla detrás de ellos. Escuché que el carro se encendía y se alejaba, llevándose con su ruido lo que quedaba de mi familia. Me quedé parada en el centro de mi sala durante varios minutos, temblando no de miedo, sino de una furia que nunca había sentido en mis 73 años de vida. Habían venido a mi casa, me habían gritado, me habían amenazado, me habían tratado como si fuera una loca peligrosa. Pero lo peor no era lo que habían dicho, lo peor era lo que habían confirmado. Que todo lo que Rocío me había contado era verdad, que realmente estaban planeando internarme, que ya habían decidido que yo era un estorbo que había que eliminar. Cerré la puerta con llave y puse la cadena de seguridad. Luego fui a mi cocina, me serví un vaso de agua y marqué el número que Rocío me había dado. ¿Rocío? Soy Eulalia Gómez. Podemos vernos mañana. Creo que voy a necesitar esa grabación tuya. Era hora de dejar de ser la víctima y convertirme en la protagonista de mi propia historia. Si querían guerra, la iban a tener. Pero esta vez yo tenía las armas. El sábado amaneció diferente. No fue solo el aire fresco de octubre colándose por mi ventana, ni el canto de los pájaros en mis bugambilias. Era algo en mi interior que había cambiado para siempre. Por primera vez en décadas, me levanté sin el peso de las expectativas ajenas aplastándome los hombros. Ya no tenía que agradarle a nadie, ya no tenía que demostrar que merecía amor.
Ya no tenía que comprar mi lugar en mi propia familia con sacrificios y silencio. Me bañé con el jabón de rosas que había comprado hace meses, pero nunca había usado, porque era muy caro para el diario. Me puse el vestido rojo que había guardado en el ropero desde mi última Navidad en paz. Me pinté los labios del mismo color coral que había usado el día que dije mi primer no, y me miré en el espejo con una sonrisa que no había sentido en años. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la Eulalia asustada de hace una semana. Esta era una mujer que había descubierto que tenía garras y que estaba dispuesta a usarlas. Rocío llegó puntual a las 10 de la mañana, trayendo no solo su teléfono con la grabación, sino algo mucho más valioso: una caja llena de papeles. Doña Yelaconomwasir, Eulalia, me dijo, sentándose en mi cocina mientras yo le servía café de olla recién hecho. Después de nuestra conversación del martes, no pude quedarme con los brazos cruzados. Empecé a prestar más atención cada vez que ellos iban al café. Y lo que descubrí, bueno, es peor de lo que pensábamos. Abrió la caja y empezó a sacar documentos que había imprimido. Resulta que su nuera no solo habla mal de usted. Ha estado investigando asilos, buscando abogados especialistas en interdicciones, incluso ya fue a hablar con una trabajadora social del DIF. El mundo se me detuvo por un segundo. ¿Del DIF? Sí, señora. Fue la semana pasada. Le dijo que usted vivía sola, que estaba perdiendo la memoria, que se olvidaba de tomar sus medicinas, que a veces no reconocía a la familia. Todo mentiras, pero lo dijo tan convincente que la trabajadora social ya abrió un expediente. Mostró una copia de un documento oficial donde efectivamente aparecía mi nombre, mi dirección y una serie de observaciones que me describían como una anciana en deterioro cognitivo que representaba un peligro para sí misma. ¿Cómo conseguiste esto?, le pregunté con la voz temblorosa. Mi prima Carmen trabaja en el DIF. Cuando le conté lo que estaba pasando, ella buscó su expediente. Doña Eulalia, tienen programada una visita domiciliaria para la próxima semana. Van a venir a evaluarla, y si Claudia los convence de que usted no puede cuidarse sola. No necesitó terminar la frase. Los dos sabíamos lo que eso significaba. Pero tengo más, continuó Rocío abriendo su teléfono. Esta semana grabé 2 conversaciones más. En una de ellas, Claudia le dice a una amiga que cuando usted esté internada, van a vender esta casa y con ese dinero se van a comprar una más grande en Zapopan. En la otra, habla con su mamá sobre cómo van a repartirse las cosas de valor que usted tiene. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de furia pura. No solo querían quitarme mi libertad, sino que ya estaban planeando cómo repartirse mis pocas pertenencias como buitres. Rocío, le dije agarrándole las manos, ¿me ayudarías a hacer algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer? Lo que usted necesite, doña Eulalia. Quiero demandarlos, a los dos, por fraude, por calumnias, por conspiración, por todo lo que sea posible, y quiero que todo mundo sepa la clase de personas que son. Rocío sonrió como si hubiera estado esperando que yo dijera exactamente eso. Ya hablé con un abogado. Se llama Francisco Herrera. Es especialista en casos de abuso hacia adultos mayores. Dice que con las grabaciones y los documentos que tenemos, podemos no solo parar la interdicción, sino proceder penalmente contra ellos. Esa misma tarde, Francisco Herrera llegó a mi casa. Era un hombre de unos 50 años, con cara honesta, y la paciencia necesaria para escuchar toda mi historia sin interrumpir ni juzgar. Cuando terminé de contarle todo, revisó las grabaciones y los documentos que Rocío había conseguido y me miró con una sonrisa que me devolvió la esperanza. Doña Eulalia, usted tiene uno de los casos más sólidos que he visto en años. No solo podemos parar la interdicción, sino que podemos proceder por fraude procesal, calumnias, conspiración para cometer fraude e incluso por violencia psicológica. Su nuera va a tener serios problemas legales. ¿Y mi hijo? Su hijo también, señora. Él firmó los documentos del DIF confirmando las mentiras de su esposa. Legalmente, es cómplice de todo esto. Era extraño sentir alivio y dolor al mismo tiempo. Alivio de saber que podía defenderme,
dolor de saber que mi propio hijo había firmado papeles para declararme incompetente. ¿Qué necesito hacer?, le pregunté. Primero, vamos a presentar una denuncia penal por fraude y calumnias. Segundo, vamos a pedir una orden de restricción para que no puedan acercarse a usted o a esta casa. Tercero, vamos a notificar al DIF que toda la información que recibieron es falsa y que tenemos pruebas. Y cuarto, hizo una pausa dramática. Vamos a contrademandarlos por todos los gastos que usted ha tenido que cubrir durante estos años, sin que ellos le paguen. ¿Pueden hacer eso? Claro que sí. Los préstamos sin pagar, las emergencias que usted cubrió, todo eso se puede cobrar legalmente, especialmente cuando se puede demostrar que ellos tenían los recursos para pagar, pero prefirieron aprovecharse de usted. Por primera vez en meses, me reí con ganas. Una risa profunda que salió desde el estómago y me llenó todo el pecho de una calidez que había olvidado que existía. El lunes por la mañana, Francisco se presentó en la oficina del DIF con todas las grabaciones, todos los documentos y una carta donde yo explicaba que toda la información que habían recibido sobre mí era falsa. La trabajadora social que había abierto mi expediente se quedó blanca cuando escuchó las grabaciones donde Claudia admitía que todo era mentira para poder internarme y quedarse con mi casa. Señora Gómez, me dijo la trabajadora social, cuando Francisco me llevó a su oficina, le ofrezco una disculpa muy sincera por haber iniciado este proceso sin investigar mejor. Su expediente queda cerrado inmediatamente y vamos a proceder contra las personas que presentaron información falsa. El martes llegó la primera sorpresa. Francisco me llamó para decirme que Claudia había sido citada por el Ministerio Público por el delito de fraude procesal. Al día siguiente, Raúl recibió su citación. Doña Eulalia, me dijo Francisco por teléfono, están desesperados. El abogado de ellos ya se comunicó conmigo pidiendo si podemos llegar a un arreglo. Ofrecen pagarle todo lo que le deben más intereses si usted retira la demanda. ¿Cuánto es en total? 120,000 pesos, más intereses por 8 años. Serían aproximadamente 200,000 pesos. 200,000 pesos. Más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Dinero que era legítimamente mío, que había prestado con amor y que nunca me habían devuelto. ¿Y si no acepto el arreglo? Y Chatelain. Entonces, seguimos con el proceso penal. Claudia podría ir a la cárcel por fraude, y ambos tendrían antecedentes penales. Además, tendríamos que pagarle de todas formas, pero podrían ser hasta 300,000 pesos por daños y perjuicios. La decisión fue fácil. Que paguen los 300,000, le dije, y que sigan con el proceso penal. Quiero que todo el mundo sepa qué clase de personas son. El jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas en el patio y escuchaba música de José Alfredo Jiménez en mi radio, escuché que tocaron la puerta. Era un toque suave, tímido, muy diferente a la violencia de la semana pasada. Cuando abrí, ahí estaba Sebastián, mi nieto de 12 años, con los ojos rojos de llorar y una expresión de vergüenza que me partió el corazón. Abuela. Mi Amint, dijo con la voz quebrada. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Lo dejé pasar y lo llevé a la cocina, donde le serví un vaso de leche con chocolate como cuando era más pequeño. Se sentó en la misma silla donde había desayunado cientos de veces, pero ahora se veía diferente, más mayor, más triste. Abuela, mi mamá dice que tú estás enferma y que por eso estás actuando raro. Pero yo no creo que estés enferma. Creo que finalmente te enojaste porque ellos te tratan mal. Me senté junto a él y le acaricié el cabello que tanto se parecía al de Raúl cuando era niño. ¿Qué sabes tú de cómo me tratan, mi amor? Lo sé todo, abuela. He escuchado cuando mi mamá habla por teléfono diciendo cosas feas de ti. He visto cuando papá no te defiende. He visto cuando te pones triste después de que venimos de visita. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y siento mucho que mi familia te haga daño. Tú no te mereces eso. Lo abracé mientras lloraba, sintiendo cómo mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Al menos uno de mis nietos había heredado algo de decencia. ¿Sabes qué, Sebastián?
le dije secándole las lágrimas con mi delantal. Ya no estoy triste, ahora estoy fuerte, y voy a estar bien. ¿De verdad, abuela? De verdad, mi amor. Y tú siempre vas a poder venir a visitarme cuando quieras. Esta casa siempre va a ser tu casa. Se fue con una sonrisa tímida, pero más tranquilo. Al verlo caminar hacia la casa de sus padres, supe que había tomado las decisiones correctas. No solo me estaba defendiendo a mí misma, les estaba enseñando a mis nietos que nadie tiene derecho a maltratarte sin importar si son familia. Esa noche, por primera vez en años, me acosté sin miedo al mañana. Tenía un abogado, tenía pruebas, tenía justicia de mi lado, pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Tenía mi dignidad de vuelta. 6 meses después, mientras tomo mi café de olla en el patio de mi casa renovada, veo cómo el sol de abril hace brillar las flores nuevas que planté donde antes solo había tristeza. Mi jardín nunca había estado tan hermoso, y yo tampoco. Es curioso cómo la libertad se refleja hasta en las plantas. Cuando dejas de vivir en supervivencia, todo a tu alrededor comienza a florecer. La demanda terminó mejor de lo que hubiera imaginado en mis sueños más optimistas. Claudia no solo tuvo que pagarme los 300,000 pesos que Francisco había calculado, sino que el juez añadió 100,000 más por daño moral. 400,000 pesos que llegaron justo cuando cumplí 74 años, como un regalo de cumpleaños del universo que me había guardado durante décadas de injusticias. Pero el dinero, aunque bienvenido, no fue lo más satisfactorio. Lo que realmente me llenó el alma fue ver a Claudia Arrieta de Gómez, porque ya no usa mi apellido, salir de los juzgados de Guadalajara esposada, con su cara perfectamente maquillada, manchada de lágrimas y su elegancia hecha pedazos frente a las cámaras de televisión que habían llegado a cubrir el caso. Empresaria estafa a su suegra de la tercera edad, decían los titulares. Su fotografía salió en primera plana del periódico Mural, destruyendo para siempre la imagen de mujer exitosa que tanto había cultivado. El juez fue particularmente duro con ella durante la sentencia. Señora Arrieta, usted no solo cometió un fraude económico. Usted manipuló sistemáticamente las instituciones de protección a adultos mayores, mintió a autoridades y psicológicamente torturó a una mujer de la tercera edad que la había tratado como una hija. Este tipo de crímenes contra nuestros ancianos son especialmente despreciables porque atacan a los más vulnerables de nuestra sociedad. 2 años de prisión. 2 años para reflexionar sobre lo que significa respetar a los mayores, algo que aparentemente nunca aprendió en sus 42 años de vida. Raúl corrió con mejor suerte legal, solo 6 meses de prisión. Condicional, pero su castigo real ha sido vivir con las consecuencias de sus decisiones. Se divorció de Claudia 3 meses después del juicio, cuando ya no pudo negar la realidad de con quién se había casado. Perdió su trabajo porque la empresa donde trabajaba no quería empleados con antecedentes penales. Tuvo que vender su casa de Providencia para pagar los honorarios de abogados y las multas del juzgado. Ahora vive en un departamento pequeño en la colonia Ferrocarril, trabaja vendiendo seguros de puerta en puerta y ha intentado hablarme 4 veces. 4 veces he cerrado la puerta de mi casa. No con violencia, no con gritos, no con dramática. Simplemente la he cerrado, como quien cierra el capítulo de un libro que ya no quiere seguir leyendo. Porque hay perdones que sanan, y hay perdones que solo perpetúan el daño. Perdonar a Raúl significaría fingir que lo que hizo no fue tan grave, que conspirar para declararme demente era solo un malentendido familiar. Y yo ya no estoy dispuesta a minimizar mi propio dolor para que otros se sientan cómodos con sus decisiones. Los nietos son otra historia. Sebastián viene a visitarme cada domingo, siempre con permiso de su papá, pero nunca acompañado por él. Se sienta en la misma mesa de la cocina donde desayunaba cuando era pequeño, pero ahora conversamos, de igual a igual. Me cuenta de sus calificaciones, de sus amigos, de sus planes para la preparatoria, y yo le cuento de mi nueva vida, de los proyectos que tengo, de los lugares que quiero conocer. Abuela, me dijo el domingo pasado, mientras compartíamos unas quesadillas de flor de calabaza. Mi papá dice que tú no lo perdonas porque estás resentida. Pero yo creo que es diferente.
creo que no lo perdonas porque aprendiste a respetarte. Este nieto mío, tan joven y ya tan sabio, me recordó que las nuevas generaciones pueden romper los ciclos tóxicos que nosotros normalizamos durante años. Sofía, aún es muy pequeña para entender completamente lo que pasó, pero viene conmigo cada 2 semanas. Su papá la trae hasta la puerta, me saluda con una inclinación de cabeza, más educada que cariñosa, y se va. Ella llena mi casa de risas durante esas tardes, y yo la lleno de cuentos de cuando su papá era niño. Cuentos que ahora puedo contar sin la nostalgia dolorosa del pasado, sino con la sabiduría del presente. Pero los cambios más importantes no han sido en mi relación con la familia que perdí, sino en la vida que construí desde cero. Con el dinero de la demanda, remodeló completamente mi casa. Pinté las paredes de colores alegres, amarillo mango en la cocina, azul cielo en mi recámara, verde menta en la sala. Cambié los muebles viejos por otros más cómodos y modernos. Instalé aire acondicionado para los calores de Guadalajara. Compré una pantalla grande para ver mis telenovelas favoritas. Por primera vez en décadas, mi casa se siente como un hogar hecho para mi comodidad, no para impresionar a visitas que solo venían por interés. También volví a estudiar. Me inscribí en clases de computación en el centro comunitario de mi colonia, donde aprendí a usar Internet, a manejar redes sociales y hasta a hacer videollamadas. Ahora tengo una cuenta de Facebook donde publico fotos de mi jardín y recetas de cocina tradicional. Tengo más de 200 amigos, gente real que conocí en las clases, vecinos que nunca había tratado a fondo, mujeres de mi edad que pasaron por experiencias similares. Una de esas mujeres se llama Esperanza Morales. Tiene 78 años y su historia es tan parecida a la mía que parecería que fuéramos hermanas de diferentes madres. Ella también fue la billetera familiar durante décadas. También fue manipulada psicológicamente por una nuera abusiva. También tuvo que demandar a su propia familia para recuperar su dignidad. Esperanza y yo nos hicimos amigas del alma. Vamos juntas al mercado de San Juan de Dios los martes. Tomamos café en el centro los jueves. Nos acompañamos a las citas médicas. Y nos reímos de lo tontas que fuimos durante tantos años, pensando que el amor se compraba con sacrificios infinitos. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, Eulalia? Y me dijo la semana pasada, mientras paseábamos por la plaza de armas alimentando palomas, que estamos más felices a los 70 y tantos de lo que estuvimos a los 50. Como si tuviéramos que llegar a esta edad para finalmente entender que merecemos ser tratadas bien. Tiene razón. Nunca había sido tan feliz como soy ahora. No es la felicidad ingenua de quien no conoce el dolor, sino la felicidad profunda de quien conoció el fondo del sufrimiento y decidió salir de ahí. También hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Viajé sola. Con parte del dinero de la demanda, me fui 15 días a Puerto Vallarta, a un hotel frente al mar donde pude ver amanecer desde mi balcón, caminar descalza por la arena y comer mariscos sin preocuparme por el costo. Fue la primera vez en mi vida que hice un viaje solo por placer, sin tener que cuidar a nadie más que a mí misma. En las noches, sentada en la terraza del hotel con una margarita en la mano, otra primera vez, me quedaba viendo el horizonte infinito del Pacífico y pensaba en la Eulalia de hace un año. Esa mujer rota que lloraba en su mecedora, que se tragaba humillaciones como si fueran medicina, que creía que el amor se medía en sacrificios silenciosos. Sentía lástima por ella, pero también admiración. Porque esa mujer quebrada tuvo el valor de decir no por primera vez, y ese no fue la semilla de todo lo que soy ahora. Rocío se convirtió en mucho más que la mesera que me salvó la vida. Se convirtió en mi amiga, en mi cómplice, en la hermana que nunca tuve. Ahora tiene un trabajo mejor. La recomendé con la dueña de una cafetería más elegante del centro, y viene a visitarme cada martes. Cocinamos juntas, vemos películas, planeamos viajes que queremos hacer el año que viene. ¿No te parece increíble?, me dijo ayer mientras preparábamos tamales para vender en el tianguis de los sábados, mi nuevo negocio pequeño, que lo que empezó como la peor época de tu vida se haya convertido en tu renacimiento? Y es verdad, a los 74 años volví a nacer. No es una metáfora,
Literalmente tuve que destruir a la Eulalia que había sido para construir a la Eulalia que soy. La primera vivía para otros, pedía perdón por existir, compraba amor con sacrificios. La segunda vive para sí misma, pide respeto como un derecho, y entiende que el amor verdadero no se compra ni se vende. ¿Extraño a mi familia? A veces. Extraño la idea de lo que podrían haber sido si hubieran elegido tratarme con dignidad. Extraño las fantasías que tenía sobre reuniones familiares llenas de cariño genuino, sobre nietos que me visitaran porque me querían y no porque los obligaban, sobre un hijo que me viera como su madre y no como su empleada gratis. Pero ya no extraño la realidad, de lo que eran. Personas que me usaron, me manipularon, me hicieron sentir invisible e innecesaria. Esa realidad no la extraño para nada. De esa realidad me libré, y cada día agradezco haber tenido el valor de hacerlo. Esta mañana, mientras regaba mis geranios nuevos, recibí una llamada de Francisco, mi abogado. Doña Eulalia, tengo noticias. Claudia va a salir de prisión el próximo mes por buen comportamiento. ¿Quiere que renovemos la orden de restricción? No, le contesté sin dudar. Ya no la necesito. A estas alturas, ella es la que debería tenerme miedo a mí. Y es la verdad. Ya no soy la viejita asustada, que se dejaba pisotear. Soy una mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, que nunca es demasiado tarde para comenzar una vida nueva. Ahora tengo una pregunta para ti que me has escuchado contar esta historia. ¿Tú también has vivido esto? ¿Conoces a alguien que esté pasando por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de respetarte a ti mismo, dale like y suscríbete al canal. Porque tal vez, solo tal vez, esta historia necesita llegar a alguien que está donde yo estaba hace un año, rota, pero lista para renacer. Porque nunca, nunca es demasiado tarde para decidir que mereces algo mejor.